Los equipos de empresas y regiones de Confama te invitamos a unirte al Futuro es Hoy, una serie de charlas para pensar digital donde abordaremos temas relacionados con la innovación, la creatividad y la transformación digital. Nuestro propósito es acercarte y familiarizarte con conceptos, tendencias y herramientas que potenciarán tus actividades diarias de una manera más eficiente. Agradecemos tu presencia y estamos convencidos de que tu participación tendrá un impacto positivo tanto en tu vida laboral como personal. Las conversaciones transforman y permiten visionar futuros innovadores. En esta era digital, el futuro es hoy. ¡Bienvenidos! Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a este espacio que estamos habitando acá en la Capilla del Claustro. Un saludo para todas las regiones. Hoy nos acompaña Mate y Ana, nos van a dar una charla súper poderosa del Poder es Hoy, Piensa Digital, sobre storytelling. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Juanda y hola a todos y todas. Un saludo a quienes hoy nos acompañan aquí desde el claustro y también a quienes nos ven desde la transmisión, a nuestros televidentes de todas las regiones de Antioquia, un saludo. Y bueno, hoy queremos contarles que vamos a hablar de storytelling, ¿cierto? Y vamos a empezar con una historia muy cliché, ¿cierto? Voy a hablar de storytelling con una historia, pero hace un mes el equipo de transformación digital, Juli y Mai, se acercaron a nosotros, como vengan, queremos que ustedes hagan una charla de storytelling, ¿cierto? Entonces, yo estoy en un proceso en mi vida de aprender a decir que no, ¿cierto? Pero obviamente ahí voy, ¿cierto? Que por eso la estoy haciendo en este momento. Con muchos retos. Con muchos retos. Pero claro, me asusté después, yo dije, sí, de una, hagamos esta charla de storytelling, ¿por qué no? De una, pan. Y después volví al equipo y con Ana, y yo le dije, ay, pucha, nos va a tocar hacer una charla de storytelling. Yo nunca he hablado de storytelling. Y además con una Ana que sabe decir que no, y es como Mate no, ¿Por qué dijiste pero que no? Mate es muy buen. Ana es la adulta en la relación que sabe poner límites en este equipo y yo apenas estoy en eso. Entonces, claro, llegamos aquí y yo le dije, bueno, ¿será que nos va a tocar vender humo, cierto? Que es que storytelling, cuando nos dicen eso son palabras como rimbombantes del mercadeo, que engagement, con todas esas cosas que suenan como muy exóticas y nuevas y empezamos como a sufrir un poquito, pero después dijimos, espérese. Empezamos a montar esta presentación, esta charla y nos dimos cuenta que nosotros sí sabemos de storytelling y que incluso lo hacemos todos los días en nuestro trabajo. Nosotros hacemos parte del equipo de Confama Pro, somos la capacidad que está detrás del ecosistema digital de aprendizaje en Confama, donde creamos soluciones digitales de aprendizaje y nosotros hacemos parte del equipo de producto, donde creamos los contenidos y creamos como las experiencias digitales de aprendizaje para diferentes proyectos de Confama y en nuestra plataforma que también hay para que hago la cuñita que pueden ingresar a través de intranet. Todos los empleados Confama tenemos acceso a Confama Pro, más de 13.000 contenidos de aprendizaje muy bacanos donde vamos a seguir aprendiendo. Entonces hemos aprendido cositas y nos hemos dado cuenta de eso. Y ahí, siguiente porfa, el del humo, eso. Entonces eso somos nosotros. Entonces bueno, esta era la pregunta que nos acercó sobre el storytelling, como escucha vender humo, y cada vez que uno habla de mercadeo, de publicidad, pues esto es como vender humo, ¿cierto? Como contar historias y esto, pero desgranando eso nos dimos cuenta que no, y que es algo que desde nuestra cultura ya hemos venido aprendiendo y está inmersa en nosotros. Y ahí le doy la palabra a Ana que nos cuente un poquito de esta historia. Sí, ahí con lo que dice Mate nos dimos cuenta que incluso desde nuestro equipo nosotros contamos historias todos los días y no solamente nosotros, ¿cierto? Como que todos los que estamos acá, todos los que nos están viendo en este momento, piensen si en algún momento no han contado un chisme o le han contado una historia a una amiga, a un amigo, si han mandado un audio, casi que es un podcast, contando algo que les sucedió, ¿cierto? Entonces, a veces creemos que contar historias es como de unos seres allá que son súper creativos, que es una cosa súper elaborada, y realmente todos tenemos la capacidad, todos somos muy creativos, ¿cierto? Sino que esa creatividad pues se entrena, pero todos estamos en esa capacidad de contar historias, todos tenemos esas historias adentro, lo que vivimos en la infancia, lo que nos pasa con nuestras parejas, con nuestra familia, en nuestro trabajo. Entonces todos tenemos ese potencial de ser contadores de historias
Y hoy vamos a descubrir que eso ya, o sea, que vamos a hablar aquí, cada uno de ustedes que está ahí y que nos está viendo, tienen eso adentro, ¿cierto? Es cuestión como de potenciarlo. Entonces, para eso también queríamos contarles un poquito que ese siempre contar historias hace parte de la tradición oral de Antioquia, de Colombia, de las regiones, ¿cierto? O sea, nuestras historias están enmarcadas en un contexto específico y han hecho parte como de un momento de la historia específica. Entonces, cuando uno se va como a la tradición oral de Antioquia, de Colombia, ve que las primeras historias que se contaron tienen que ver o están muy conectadas como con esas historias de contextos indígenas, ¿cierto? Donde las historias hablaban de la naturaleza, de cómo curar a otros seres con plantas medicinales, ¿cierto? Como que ahí se empiezan a contar ese tipo de historias. Después, cuando llegan los españoles, pues venían muchas veces a hacer como misiones religiosas, entonces hay como una conexión, o sea, se hace como un mix, ¿cierto? Entre las historias indígenas, ¿cierto? Sobre la naturaleza, pero también se conectan con relatos bíblicos, porque ahí entra como la religión como un factor muy importante, entonces empezamos a ver como una hibridación de las historias. Luego, ya situándonos un poquito más en Antioquia, cuando nosotros los paisas íbamos como a otra región a buscar como tierras fértiles para distintas actividades económicas, ¿cierto? Ganadería, para sembrar, las historias empiezan a hablar de eso, ¿cierto? De qué nos encontramos cuando vamos a otra región, qué retos, qué alertas, qué costumbres, qué normas sociales hay en esas otras regiones, ¿cierto? No es lo mismo yo venir a hablar de la tradición de la región Urabá a la región suroeste, ¿cierto? Entonces se hacían también como para contar eso. Y ya después, con la llegada de la modernidad, llegan todos los avances tecnológicos, ¿cierto? Entonces esa tradición oral también tiene unas mutaciones y es que cambia de formato, ya no solamente pues le estoy aquí contando la historia a Mate, a ustedes, sino que, claro, ya uno la ve la escucha en un podcast, la ve en un video, ¿cierto? Como que hay otros factores y otros formatos que empiezan a transformar esas historias. Y finalmente, cuando ya nos ubicamos en hoy, vemos que hay un montón de festivales, de eventos que buscan precisamente como preservar esa tradición oral. Y hoy yo quería traer la pregunta, y es cómo también nosotros desde nuestros roles, ¿cierto? Desde cada capacidad, desde cada negocio, desde si tengo que hacer una venta, si soy un asesor, qué historias estoy contando, ¿cierto? Y si son las historias de mi región. O sea, la pregunta es, yo conozco las historias de mi región, ¿cuáles son esas historias? Porque esas historias que parecen por allá como que, ay, sí, es una historia, hablan precisamente de la memoria de esa región, de la identidad de esa región, de la cultura de esa región. Y si yo estoy yendo a vender, a entregar un servicio, un producto, a transformar la vida de los seres de esa región, pues qué rico conocer esas tradiciones y esa memoria y también preservarla a través de esas historias que voy a contar. Entonces, como que ese es como el paso un poquito por la historia y finalmente, pues miren que llevamos como toda esa tradición oral, pero hoy lo nombramos como storytelling, ¿cierto? Que como decía Mate, parece muy rimbombante y está como por allá alejado, pero es una cosa que hacemos todos los días desde que nos levantamos, ¿cierto? Y ahí Mate nos va a contar un poquito ya ese concepto de storytelling más aterrizado. Bueno, entonces, storytelling es el arte de contar historias. Básicamente resumido a eso, se puede aplicar en muchas cosas. Hoy vamos a hablar de un contexto y es específico a nuestra vida laboral.
cómo contar historias se puede transformar en una herramienta para conectar con las audiencias. Y esto es algo que hace mucho Confama, ¿cierto? Que vende los productos y servicios a través de las historias de nuestros usuarios, porque son ellos quienes nos cuentan cómo viven nuestra organización, nuestros productos y nuestros servicios. Entonces, el storytelling pues está en el cine, está en la literatura, está en la publicidad, está en el mercadeo, y nosotros, por ejemplo, lo usamos también en la educación, ¿cierto? Como nuestros mentores los acompañamos a que cuenten sus historias y conecten a través de las emociones con las personas que nos están escuchando. Entonces, ¿por qué son importantes las historias o esta herramienta? Porque es muy importante, es porque nos conecta, ¿cierto? Es una herramienta súper poderosa. También después de la pandemia, las marcas y las audiencias empezaron a necesitar como mucha más cercanía. Entonces esta es una herramienta que permite tener cercanía, de cómo nos permitimos sentirnos reflejados con el otro. Y esta es una herramienta que se utiliza desde un discurso, desde una charla, hasta una herramienta para enseñar cómo nosotros lo hacemos o para influir. En nuestro caso, ¿cierto? Trabajamos en una organización que tenemos que ofrecer productos y servicios. Obviamente es una organización que poco hablamos de vender, ¿cierto? O de cómo podemos vender más o vender mejor. Bueno, lo hablo también en mi caso o en el mundo en el que yo estoy. Posiblemente ustedes que son empresas tienen un poquito más de esta tarea más presente, pero se nos olvida que también nuestros productos y servicios mejoran la calidad de vida de las personas, mejoran la calidad de vida del trabajo en las empresas que nosotros acompañamos. Entonces sí es importante empezar a tener como herramientas y sobre todo porque en Confama somos también muy filosóficos, tenemos muchos conceptos muy bonitos, entonces también hay veces transmitirlos es muy complejo, ¿cierto? Como también a través de la cotidianidad de historias personales uno puede conectar un poquito más. Y acá les traigo un ejemplo que me gusta mucho y es de una empresa que les quiero ver. Siguiente video, porfa. Hemos vivido muchas cosas, viejo amigo. ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Salíamos a jugar fútbol, pero nunca nos escogían en los equipos. Seamos honestos. No éramos muy buenos para eso. Tú te enfadabas y te llevabas el balón como si fuera tuyo. Recuerdo mucho cuando se nos hacía tarde contando historias de terror. Preferías quedarte siempre para que yo estuviera tranquilo. O cuando me acompañabas a las fiestas familiares. Qué gran botín tuvimos. Y nadie nos vio. Estuvo delicioso. ¿Cómo olvidar el día que más te necesité? Aunque no te podía ver, sabía que estabas ahí, esperándome. O el día que nos aplaudieron. Tú dices que fue por mí, pero no, ese aplauso fue para ti. Todos te pudimos escuchar esa noche. ¿Y qué dices de nuestro primer viaje juntos? El día que conocimos el mar, cómo se escuchó de bonito, sublime. Han sido muchos años juntos y hoy es un gran día para agradecerte, mi querido y viejo amigo.
Bueno, ahí vemos un súper ejemplo de cómo en la publicidad está usando el storytelling. Claro, las marcas cada vez más están promocionando menos a través de comerciales directos, sino que apelan mucho más a la emoción. Y si ven, acá en ninguna parte nos están diciendo que es una empresa de mensajería, acá en ninguna parte nos están diciendo que tienen tantos camiones. Bueno, perdonen a Ana que se puso sentimental, Ana tiene todos perritos, entonces claro, esto es algo que la conmueve porque sus perros salvaron su vida prácticamente. Y entonces esto es lo bonito del storytelling, si ven cómo apela, o sea, en ninguna parte sabemos que ofrece Rapidísimos, pero sí tenían un mensaje claro que es entregar, ¿cierto? Que entregan amor, entregan confianza, somos amigos que puedes confiar en mí como lo es un perro, ¿cierto? Entonces ahí estas historias son las que conectan con el usuario, posiblemente ya ustedes en su cabeza después van a decir, pues ya existe otra empresa de mensajería que se llama Interrapidísimos. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de cómo contar esas historias y estas herramientas también cómo se pueden aplicar un poquito al día a día que hemos aprendido, que son herramientas que nosotros utilizamos creando nuestros contenidos que creemos que nos funcionan y que simplemente, como decía Ana también al principio, todos sabemos contar historias, pero es cuestión de poner atención en ciertas cosas de cómo contamos la historia y en cómo también las escuchamos para aprender de narrar una historia. Entonces, Ana, empezamos. No crean que esas lágrimas fueron ensayadas, no para nada, o sea, como que no habíamos visto el video y es muy impresionante porque ahorita lo vamos a ver cuando vayamos como transitando por toda la charla y es cómo nos conectamos con esa historia, ¿cierto? ¿Tú no lo habías visto? No, yo acá con la lágrima, porque claro, yo tengo 2 perritas, Isla y Selva, y creo que no es lo mismo cómo lo ve un ser que tiene mascotas, que tiene 2 perritas, a cómo lo ve alguien que no tiene pues como esa cercanía con un perrito, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a ver también a lo largo de la charla. Entonces les traíamos una primera herramienta que es súper importante y es el propósito, ¿cierto? Muchas veces... Tan con fama. Sí, el propósito. Muchas veces nosotros le damos demasiada fuerza solo a la historia, ¿cierto? Y la historia es la envoltura de ese mensaje que queremos transmitir. Pero la envoltura y también el caramelo que está dentro son igual de importantes. Uno no es más importante que el otro. Muchas veces vemos unas historias súper potentes, pero que el mensaje pues realmente pues no nos conecta tanto, o pasa al contrario, ¿cierto? Entonces es muy importante hacernos la pregunta de cuál es mi propósito, qué quiero yo lograr con ese mensaje. Acá yo pensaba mucho, pues yo creo que a todos nos contaron la historia del coco, ¿cierto? Como, pues no sé si a Mate también se la contaron, y es, pues el coco, a mí me la contaban, el coco está debajo de la cama y si no te duermes, pues va a venir, ¿cierto? O sea, esa es la envoltura, una historia muy potente de las mamás, de los papás, que finalmente tenía un mensaje claro. ¿Cuál era el mensaje? Es, te dormís ya, ¿cierto? O sea, te dormís o viene por vos. Entonces, miren que ahí hay una envoltura muy clara, pero también un propósito muy claro detrás. Por ejemplo, el mito de la Madre Monte, ¿cierto? Los territorios empiezan a crear esas historias porque necesitan cumplir con un objetivo y un propósito. En la Madre Monte, ¿qué pasaba? Pues que habían unos seres que estaban yendo a talar el bosque y para que no talaran más el bosque era como, bueno, si estos seres siguen talando el bosque, se les aparece una mujer que se los lleva. ¿Y cuál es el mensaje? Conservar el bosque, ¿cierto? Pero la envoltura es esa historia. Entonces es muy importante preguntarnos cuál es ese propósito mío como vendedor, si hago parte de una capacidad, si hago parte de un negocio. Y acá hay una cosa muy importante y es que las historias son entretenidas, pero las historias, si nosotros nos centramos en una organización como Confama, son unas historias profundas, ¿cierto? No es lo mismo yo contar una historia desde, no sé, cualquier negocio u otra organización,
a yo contar una historia desde Confama, a pesar de que estoy vendiendo un servicio, ¿cierto? Y mi interés es vender un servicio, ahí hay una cosa muy importante y es el propósito superior de Confama. O sea, que estamos haciendo desde Confama es transformar la vida de las personas, ¿cierto? Transformar la vida de la clase media trabajadora, que puedan desarrollar capacidades, que sean más conscientes, que sean más felices, que sus familias también logren desarrollar esas capacidades. Entonces, esos mensajes y esas historias que construyamos, además de ser entretenidas, pues tendrán que movilizar, porque tendrán que estar conectadas con ese propósito superior, ¿cierto? Entonces, es como súper importante tener claro para qué estoy contando esta historia. Bueno, el siguiente porfa, es la autenticidad. Y esto aquí creo que es una herramienta muy vital para contar una historia, es que la mejor historia es la que se parece a uno mismo, porque muchas veces también empezamos a trabajar las historias intentando como seducir al otro, ¿cierto? Y no hay nada mejor que cuando uno cuenta una historia que lo apasiona, que lo mueve, esa es la verdadera forma en que uno conecta con la otra persona. Y nos pasa todo el tiempo, ¿cierto? Que muchas veces estamos como muy confundidos o tratamos de impresionar a alguien y dejamos como esa originalidad o de tratar de ser auténticos. Y la verdad, la gente se conecta con uno es con nuestros errores, con nuestras torpezas, con nuestras equivocaciones, con nuestra forma de ver el mundo. Y porque, claro, nadie conecta con una persona que se ve como si fuera un guión. Y eso también nos pasa mucho en esta organización, que muchas veces nos hablan de capitalismo consciente, de los hábitos, y aprendemos como un guión, ¿cierto? Entonces se vuelve muy repetitivo y la otra persona lo va a escuchar como repetitivo también, entonces esa persona no le va a generar una emoción. Entonces por eso ahí es cuando una historia que es personal, ¿cierto? Que incluso puede ser de la cotidianidad, y ahorita vamos a ver un poquito también de eso, y de eso que uno refleja intensamente, es lo que conecta con las otras personas, ¿cierto? Por ejemplo, a mí en estos días me preguntaron que por qué me gustaba trabajar en Confama, ¿cierto? Como yo llevo 5 años en esta organización y me decían, pues, y yo decía, hay momentos que han sido muy difíciles también en esta organización y como momentos muy buenos, ¿cierto? Trabajamos hay veces bien y hay veces también nos toca duro, como todo en la vida. Pero contando una historia es como cómo se resume, creo que mi historia es, y es una historia muy personal que tuve con mi jefe actual, es que a mí me dio una depresión y yo duré mucho tiempo y no sabía que estaba en una depresión y ella siempre lo supo, ¿cierto? Pero me tuvo paciencia, ¿cierto? Como que me cuidó desde ahí. Y llegó un día en que yo renuncié, ¿cierto? Este año renuncié porque yo dije, no aguanto más, ¿cierto? No soy capaz de trabajar más, no es justo para usted, no es justo para mí, voy a renunciar, ¿cierto? Y entonces fue muy lindo porque también ella me acompañó en ese proceso y me dijo, no, espérate, vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Listo, me intentaron moverme, afortunadamente no pasé al otro proceso que estaba, pero ya después, claro, después que empecé a recobrar pues, alimentación otra vez y me tocó vivir todos los hábitos confama.com para poder recuperarme, me recuperé y entendí, ¿cierto?, cómo era el poder del cuidado, ¿cierto? Lo que mi jefe me acompañó fue en la espera, ¿cierto? Y para mí eso representa Confama, ¿cierto? Es una empresa que a mí, ¿cierto?, porque no puedo hablar tampoco por todo el mundo, me ha cuidado y donde así he sido como líder y donde he aprendido de los ejemplos de cómo quiero ser, ¿cierto? Y a mí eso es lo que me gusta de Confama, que con la gente que he trabajado tiene calidad humana. Entonces esa es como mi historia también para contar la autenticidad. ¿Sí vieron que es muy bonita porque se apela a la emoción? Pero eso sí nos ayuda porque sí nos hace humanos, ¿cierto? Estas son la historia que vivimos y esta es como la invitación también a cómo somos capaces de traducir todo este universo filosófico de Confama con propósito consciente, productivo y feliz y lo llevamos a una cotidianidad, lo que nosotros también hacemos el día de cómo también vivimos Confama y cómo vivimos la vida. Y a partir de nuestras historias, por más
bobas que sean, montando un bus o yendo a comer con un restaurante, ahí conectamos las ideas de lo que somos y de lo que hacemos. Y ahí pues con lo que dice Mate, unido a esa autenticidad, hay otra herramienta que es súper importante, que quisimos nombrar como el viaje del héroe. Eso tiene que ver mucho, si ustedes piensan en las historias, todas las historias tienen un inicio, un nudo y un desenlace, ¿cierto? Es como la típica estructura aristotélica. Y claro, cuando uno va a contar una historia, va a crear una historia, entonces uno piensa en el inicio, o sea, si yo hago parte de una capacidad, de un negocio, voy a contar una historia que tenga un inicio, un nudo, un desenlace, pero hay que hacer un zoom y es saber que nuestros usuarios, o sea, están viviendo una historia todos los días, ¿cierto? Ellos tienen su propia historia, todos los días tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Y ahí con lo que decía Mate, para poder ser auténticos tenemos que conocer mucho cuál es el inicio de esa historia, cuál es el nudo, posiblemente cuál es el desenlace. Y hay un factor muy importante y es conocer las motivaciones de mi usuario, ¿cierto? A mi usuario, ¿qué lo motiva? Mi usuario, ¿qué necesita? Porque ahí es donde yo puedo tener una historia más efectiva. Entonces, muchas veces, si yo voy a ofrecer un viaje, ¿cierto? Voy a ofrecer un servicio financiero, no sé, piensen en todos los servicios que cada uno desde las regiones ofrece. Claro, yo tengo que pensar, bueno, es que este usuario de pronto está cansado, tiene un poquito más de resistencia, no tiene tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la historia que yo le voy a contar se conecta con esa historia que él vive todos los días? Porque entiendo su contexto. Y claro, a veces el primer paso y el paso más fácil es que ese usuario dé el paso, ¿cierto? Como, listo, voy a ir a esta capacitación de empleo, voy a adquirir este servicio financiero, pero el reto más grande de nosotros es convertirnos en mentores de esas historias. ¿Y qué quiere decir eso? Claro, la persona da el paso, ¿cierto? Ese usuario da el paso, pero ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se sostiene? Viene el nudo, ¿cierto? Y el nudo es, tengo dudas, no sé si quiero seguir en esto, quizás me están haciendo ojitos desde otra caja de compensación, ¿cierto? Todas esas cosas pueden pasar. Entonces, ¿yo cómo identifico también esos nudos de esos usuarios para saber cómo seguirlo motivando, cómo seguirlo contando otras historias, otros relatos que lo permitan mantener enganchado? Y conectado con eso que les estaba diciendo del viaje del héroe, que ahorita se los mencionaba como esos personajes, ahorita los héroes, si ustedes se ponen a pensar en las historias de antes, los héroes eran esos seres buenos que podían con todo, que cumplían el objetivo, pues como que se rasgaban las vestiduras por cumplir pues como el propósito que se tenía. Y ahorita migramos de ese héroe bueno al héroe virtuoso, que lo menciona, pues que lo define así Aristóteles, y el héroe virtuoso no necesariamente es el héroe bueno, es el héroe al que le pasan cosas, ¿cierto? Es un ser que tiene un propósito, tiene un objetivo, pero le pasan cosas, tiene frustraciones, tiene preocupaciones, tiene miedos, también tiene sueños, tiene momentos de tranquilidad. Y cuando a mis personajes les pasan cosas, eso hace que mis usuarios se conecten mejor, porque cuando el personaje es demasiado bueno, está muy alejado de mi realidad, ¿cierto? Más fácil, yo me conecto con un personaje hablando acá desde Ana, que está cansada, que saca a sus perritas 4 veces al día, que trabaja, que está haciendo una maestría, ¿cierto? Y que también tiene frustraciones pues si yo tengo un personaje que puede con todo, que siempre está bien, ¿cierto? Entonces, el hecho de que a nuestros personajes les pasen cosas, los humanizan, y en la medida en la que estén humanizados, genera identificación pues con las historias que estamos contando. Y ahí es muy importante no perder de vista que esos personajes no son ni blancos ni negros.
esos personajes tienen matices y cómo les damos matices a esos personajes. Yo pensaba, por ejemplo, si yo vengo y les cuento a ustedes acá, ay, es que un lobo se encontró a una niña y una abuelita y se las comió, ¿cierto? Ustedes dicen, jue madre, ¿cierto? Qué lobo tan malo, qué tragedia tan mala, qué tragedia tan impresionante, perdón. Pero si yo vengo y les digo, es que imagínense que unos seres estaban yendo a talar un bosque y en ese bosque vivía un lobo. Entonces talaron tanto el bosque que el ecosistema que estaba en ese bosque se acabó. Entonces el lobo no tuvo cómo alimentarse, estaba muerto de hambre, no sabía qué más hacer, decidió irse de su bosque, ¿cierto? Porque ya pues no encontraba alimento y en el camino se encontró una casa donde había una abuelita y una niña. Y él tenía tanta hambre que se las comió, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven ahí, pues eso no justifica la tragedia, ¿cierto? Pero cuando yo le doy esa humanización incluso al lobo, a ese personaje, pues quizás yo me identifico con el lobo, ¿cierto? Tenía hambre, o sea, necesitaba comer, me sacaron de mi bosque. Entonces, la importancia como de darle esos matices a los personajes de nuestras historias para que nuestros usuarios se sientan identificados y se conecten más con ellas. Y muy conectado con eso que les venía contando, hay una cosa muy importante y es el contexto, ¿cierto? ¿Dónde están situados esos personajes? ¿Dónde está situada esa historia? ¿Y qué le pasa a esos personajes, cierto? No es lo mismo yo contar una historia, o sea, muchas veces el conflicto puede ser el mismo y cuando hablamos de conflicto nos referimos como a ese desafío que enfrentan los personajes de nuestras historias. No es lo mismo si yo estoy, por ejemplo, en la región suroeste y Mate está en la región, no sé, apartado, estás en apartado. Y vamos a contar una historia de un emprendedor, ¿cierto? O sea, acá un ser va a emprender en el suroeste y allá un ser va a emprender en apartado. La historia, a pesar de que el qué y el propósito es el mismo, el conflicto es el mismo, el contexto es muy distinto, entonces los elementos de ese entorno van a hacer que esa historia sea completamente distinta a la historia de este emprendimiento en el suroeste. Entonces tenemos también como que situar esas historias, porque no es lo mismo, por ejemplo, yo también contar una historia de amor, no sé, en Envigado a una historia de amor en Amagá, ¿cierto? O sea, va a ser muy distinta. Van a ser historias muy distintas, entonces hay que tener en cuenta que esos elementos del entorno, aprovecharnos de esos elementos del entorno porque son dificultades distintas, historias familiares distintas, que van a ser parte de esa historia y también que si yo cuento esa historia en Envigado o en Amagá va a tener reacciones distintas, ¿cierto? Porque condicionan, esos elementos del entorno condicionan la historia como tal, pero también las reacciones del entorno donde estoy contando esa historia. Siguiente. Ahora sí, sigo yo. Ahora sí. Bueno, hay veces lo mejor que uno puede hacer es callarse, ¿cierto? ¿Qué esto qué quiere decir? El storytelling no es una herramienta para todo el tiempo, ¿cierto? No es una herramienta muy universal y hay que tener cuidado también con eso y esto es muy importante porque el mensaje también de esta charla no es que todos salgan ya a contar historias, ¿cierto? Y porque también el storytelling, ahorita vamos a ver también que se puede aplicar al trabajo, ¿cierto? Esto no es solo una herramienta para vender un producto o un servicio de Confama, sino que para moverse dentro de Confama también, ¿cierto? Que hay que movilizar también ciertas ondas, uno tiene que ser acá como un político para también súmanse a nuestra gran revolución. Lo decimos nosotros que estamos en el mundo digital y que Confama es una empresa muy análoga y que vender el mundo digital a todo el mundo es difícil, ¿cierto? Entonces nos toca imaginarnos y hacer toda una campaña de historias. Pero esto es importante porque también hay que tener el cuidado, ¿cierto? Un cuidado de que no siempre las historias en todas partes nos funcionan, ¿cierto? O no es necesario.
Ahí poníamos un ejemplo que no es lo mismo uno llegar a una urgencia y estarse desangrando y el médico contándote la historia de cómo encontró su vocación, ¿cierto? Uno es como, pues bacana la historia, pero me estoy desangrando. No. O si estamos en un avión, pues, y se está cayendo y la azafata empieza a contar una historia, ¿cierto? Es como, no es un momento, pero es muy distinto si la azafata cuenta, estamos en un vuelo a Madrid y está contando la historia de su primera paella que su abuela le sirvió y están sirviendo paella, ¿cierto? Es como, wow, qué nota historia en este preciso momento, en este avión que voy para Madrid. Entonces, ahí las historias sí cobran un sentido o no. Entonces, pasa lo mismo en la vida, ¿cierto? Cuando estamos en una presentación, en una reunión de trabajo, conversando con un compañero, con otra área, con un usuario, y queremos contar una historia que apele a eso, piense 2 veces si este es lo que habíamos hablado de Ana, del entorno, este es el lugar y el momento para contar una historia, ¿cierto? Por eso es una herramienta que uno tiene y hay que sacarla de vez en cuando y no como un comodín, ¿cierto? Como lo habíamos dicho. Bueno, siguiente porfa. Y bueno, y las buenas historias, y esta es una última herramienta que es un ejercicio que también les pido que se lleven y lo ensayen, porque todo el tiempo vamos a contar historias. Cuando ustedes entren en una reunión, cuando entren a algo, van a ver que algún compañero va a contar una historia, o lleguen a su casa y pregúntenle a su mamá, su papá, su pareja, o a una mata que tengan, que les cuente una historia. Y van a darse cuenta de prestar atención a los detalles de cómo esa persona cuenta la historia. Si uno es capaz de prestarle atención a cómo la otra persona cuenta las historias, ahí empieza uno a aprender de cómo contar historias o de dónde vienen estos elementos que hemos identificado. Esa es una herramienta súper valiosa y súper sencilla para aprender. Y también pues un curso en Confama Pro que tenemos súper bueno, ahí también pueden aprender, que ahorita se los muestro. Pero escuchar, pues no solamente oír es palabras, sino que esta es una habilidad y lo bueno de ponerle atención a las historias es que nos permite leer entre líneas, ¿cierto? Cómo capturamos los gestos, los tonos, los silencios de la otra persona. Esos son detalles que dicen mucho, ¿cierto? Y nunca les prestamos atención, ¿cierto? Esta persona, ¿por qué hizo una pausa acá? Porque cuando estaba contando específicamente empezó a llorar, ¿cierto? O porque Ana cuando vio ese video, ¿cierto? Ya de tener perros, ¿cierto? O sea, o se le acaba de morir un perro, pues no sé, hay como ciertas cosas en esos detalles que nos permiten agudizar el ojo frente a esto. Y cuando uno agudiza y pone atención a esos detalles de cuando alguien cuenta una historia, ya agudiza lo otro, ¿cierto? De cuándo soltar la historia, de cómo la voy a soltar, de esa otra persona que puedo hacer. Y porque generalmente también, pues, no siempre las mejores historias son las mejores para los otros, ¿cierto? Para mí lo que fue una historia increíble, pues, pucha, el otro es como, pues, qué risa, ¿cierto? O normal, ¿cierto? Como normie. Entonces, es también como encontramos historias que les sirvan es a quien la van a escuchar, ¿cierto? No a mí, o que la historia que me haya parecido más increíble, sino al otro. Es como, le puede caer bien esta historia, este chisme te va a caer bien y que yo estoy seguro que te va a ayudar con eso, ¿cierto? Y que creo que eso nos puede entregar como muchas mejores herramientas. Entonces, bueno, escuchar, ¿cierto? Y preguntar, ¿cierto? El arte, después les hacemos otra charla sobre preguntar, que también es muy importante, pero ahí vamos a poder aprender un montón. Y siguiente, que antes de pasar a cómo lo hacemos en Confama Pro, ¿cierto? Porque hemos aprendido también de cómo enseñar y porque generalmente eso es lo que hacemos también contando una historia, cómo enseñamos con una moraleja, con algo adicional. Hay unos tips que tenemos que también hemos identificado y que obviamente nosotros que creamos contenido audiovisual pues, o todas estos lo hemos vuelto muy importante y es como también hacemos muy visuales las historias, ¿cierto? Como también llevamos a narrar unas imágenes poderosas en nuestros relatos, ¿cierto? Esas metáforas, las descripciones, ¿cierto? Ahí es donde uno tiene que trabajar y porque eso es lo que le da la sustancia, ¿cierto? Cuando uno cuenta esos pequeños detalles, eso es lo jugoso. Ahí Mate un ejemplo como para ilustrarlo también, no es lo mismo si yo le voy a contar a Camilo, por ejemplo, como Mate estaba muy enojado hoy, ¿cierto? Pues si yo le digo eso, como que no le alcanza para hacerse una imagen, pero si yo voy y le digo, mira, es que Mateo llegó, me miró
feo, pateó la mesa, el bolso lo tiró al suelo, eso le ayuda al espectador a crear esa imagen. Y ahí hay una cosa muy linda que pasa, y es que no solamente es como la imagen que yo le estoy transmitiendo a través de la historia y de los detalles, sino que él entra a crear sus propias imágenes, ¿cierto? La mesa de él y el bolso que él se imagina es distinto al que yo le estoy describiendo, ¿cierto? Entonces ahí se empiezan a unir como los dos horizontes. Y acuerden que somos latinos, fuimos criados con telenovelas y nos encanta el drama y esos detalles también, entonces también eso viene como a enriquecer también lo que nosotros también contamos. Breves, como no seamos carretudos, ¿cierto? No hay nadie como… Eso para mí es uno de los tips principales al contar una historia. Mucha gente o cuenta una historia de su vida, que hay veces pasa, y en las reuniones en Confama tenemos una habilidad de conversar mucho, ¿cierto? Más de lo que deberíamos, ¿cierto? Porque queríamos hay veces trabajar un poquito más, para ser más efectivos y rápidos, irnos a descansar más rápido, pero es eso, es saber cuándo terminar, ¿cierto? Es como, pum, yo tengo que dar una historia corta, pero la voy a resumir, ¿cierto? Como hago ciertas cositas, porque si no, se nos va, ¿cierto? Y es como bacana esa historia, pero pues fue pucha, inicio, nudo, inicio de nudo, desenlace, arriba, abajo, y eso se vuelve muy largo, ser breves. Los ejemplos cotidianos, como les habían dicho, se me quemó la arepa, se me olvidó el niño en el carro, se me olvidó darle la comida al perro, ¿cierto? Me perdí en un paseo. ¿Cuáles son esas historias que nos reflejan y que no, son de la vida cotidiana? Eso es lo que más nos conecta, no hay que llegar a esas grandes historias trascendentales. Y una llamada a la acción, que eso sí es importante que lo tengan siempre claro. Si yo estoy hablando en Confama con un usuario o con otro equipo, yo aquí voy a invitar a la otra persona que haga, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, aquí van a salir a entrar a Confama Pro en el intranet para ver los cursos de Confama Pro, que ese es hacer el llamado a la acción de nosotros. Entonces, cierto, ustedes ya van a salir y se conectan. Ahora siguiente, vamos a hablar cómo lo hacemos en Confama Pro. Y que también tiene mucho que ver cómo empezamos esta conversación, que creíamos que no contábamos historias, pero resulta que sí. Resulta que nosotros en Confama Pro tenemos un modelo pedagógico que pasa por 3 momentos, que son la reflexión, la acción y la transformación. Y cuando pensábamos en modo historia, ¿cierto? Porque cada uno de nuestros contenidos cuenta una historia, nos dábamos cuenta de que las historias deben tener eso, ¿cierto? Las historias que contemos deben invitar a nuestros usuarios a la reflexión. ¿Qué preguntas dentro de esa historia yo estoy generando para que mi usuario se pregunte? Si yo estoy contando una historia de, es que a mí el yoga me cambió la vida, ¿cierto? Porque estoy haciendo yoga todos los días, ya no me duele la espalda, y estoy contando una historia de ese tipo, pues ¿qué elementos introduzco yo para que la otra persona se pregunte como, ve, es que a mí me duele la espalda y todo el tiempo estoy sentada, ¿cierto? Entonces, como qué elementos introduzco para que esos seres se hagan preguntas, y que llega ese otro segundo momento, que es la acción, y es que no solo genere preguntas, sino que los movilice a una acción, ¿cierto? O sea, cómo estoy contando esas historias, que ahorita, como decía Mate, que ustedes van a ir a ver Confama Pro después de esto, es ¿qué estoy diciendo yo para que esos seres se movilicen a hacer algo? Para que se movilicen a hacer yoga, para que se movilicen a adquirir un servicio financiero, ¿cierto? Porque finalmente lo que les decía también ahorita, el tema de la motivación es muy distinto si yo voy y le digo, mira, es que es importante que tengas un viaje a fin de año, ¿cierto? Y que ahorres para que puedas viajar, pero si yo voy y le digo, mira, es que descansar es tan importante. Cuando tú descansas, esto pasa en tu cuerpo. El tiempo de ocio es importante, ¿cierto? Y para que eso pase, pues vas a hacer un ahorro para poder viajar a fin de año. O sea, eso cambia todo, ¿cierto? Eso me lleva a mí a la acción porque me está conectando con esa motivación que tengo, ¿cierto? Como usuario. Y finalmente, hablamos de una transformación y es cuando hay una reflexión y unas acciones repetidas en el tiempo, yo puedo hablar quizás de una transformación, ¿cierto? Como que estoy transformando la vida de esos seres a través de mis historias.
Bueno, y trajimos una actividad también como para que pase por el cuerpo y también para los seres que nos están viendo. La pueden hacer allá, la pueden compartir por el chat. Y trajimos una actividad que se llama el binomio fantástico. También la pueden hacer en sus casas y en este momento pues no la pueden hacer. Las personas que también van a ver la charla después lo pueden intentar. El binomio fantástico es una actividad de un ser que se llama Gianni Rodari y consiste, es un pedagogo infantil y consiste en la unión de dos elementos que aparentemente no tienen nada que ver, pero los vamos a unir para crear algo, ¿cierto? Entonces hoy nuestra invitación es, vamos a contar una historia para un niño, una niña, y el mensaje de esa historia es la importancia de lavarse los dientes, ¿cierto? Yo le voy a decir a ese niño o a esa niña, mira, es que es importante que te laves los dientes por esto, esto y esto, pero vamos a hacer match con una licuadora, ¿cierto? Es como cómo se integran esas dos cosas en una historia. Entonces nos vamos a dar 2 minutitos o 5 minutitos. 5 minuticos. Los podemos hacer en parejas. En parejas, que están acá, para hacerlo, y los seres que están allá detrás. Nuestros televidentes lo pueden hacer, pueden con sus escribir la familias, historia, sí. con las personas que estén, lo Si pueden están con hacer y alguien allá, escribirnos. o lo pueden hacer. Bueno, volvimos. Después de este corte comerciales que tenemos, bueno, vamos a invitarlos, ¿cierto?, a que nos cuenten un poquito cómo les fue. Bueno, nosotros hicimos una relación con procesadores de alimentos, pues los dientes son un procesador de alimentos y la licuadora también. Procesadores de alimentos. Te tomarías un jugo preparado en una licuadora sucia o oxidada. Así como la licuadora, tus dientes son procesadores de alimentos. Cuidarlos por medio del cepillado es fundamental para tu salud, así como una licuadora en buen estado. Tus dientes sanos son vitales para tu bienestar. ¿Qué dices? Nos vamos a cepillar. Wow. Eso pues es el equipo de comunicaciones, ya vi. Trump, sí. Ya, Bueno, claro. aquí por el chat nos dijeron David Quiroz, que nos cuenta una historia así. La licuadora solo quería jugar. Le gustaba perseguir con sus dientes a las piñas, a las moras y a las maracuyás. Les gustaba bailar con los hielos y hacer espuma con los batidos. Pero en medio de tanto juego se le olvidó lavar sus dientes y se le pusieron pero tan débiles que ya no podía jugar. Por eso, para tener dientes fuertes y afilados, tus dientes debes lavar. Wow. No esperamos nada menos que eso. O sea, David, si total. nada tiene ese nivel de prosa, no lo hagan. Ahí sí es cuando no utilicen una historia. Bueno, no, queríamos traer también, no sé si alguien más quiere compartir una historia que tenga por ahí, pero queríamos incluso traer este reto, porque como les mencionamos al principio de todo, muchas veces creemos que no podemos contar historias o que tenemos que ser así los seres más creativos del mundo, o creemos que incluso no somos creativos, pero acá nos damos cuenta que cuando nos ponen un reto de unir 2 elementos distintos para contar una historia, sí podemos, ¿cierto? Y salen cosas muy potentes. Entonces, la invitación también es como a creernos el cuento en cada uno de los roles, en cada una de las funciones que hacemos allá en las regiones, acá en Confama, en las capacidades, en los negocios, para que sigamos contando historias que movilicen y transformen. Bueno, y este último ejercicio no lo vamos a hacer acá, pero quiero que se lo lleven para sus equipos, porque ya vamos a ir terminando, que esta es una forma de cómo usar el storytelling con Confama, ¿cierto? Con lo que hacemos, sea en una reunión, en el mundo del trabajo y eso. Entonces, imagínense en un producto y servicio haciendo esta misma actividad que nosotros acabamos de hacer, esto lo puede ayudar, y conectándolo también con una emoción, ¿cierto? Entonces, una cosa, un objeto que puede ser algo así desprevenido, o ya puede ser algún objeto o otra cosa que ustedes también asocien, pero este ejercicio les puede ayudar a cómo desde sus trabajos pueden
incorporar el storytelling y a través de una emoción, ¿cierto? Si yo quiero generar la alegría que me generó, generar hábitos, leyendo un libro, ¿cierto? O sea, cómo ato una historia o algo que yo hice y desarrollé y quiero conectar con esa emoción. Y también desde los diferentes frentes, ¿cierto? Es decir, me llega un usuario, identifico una emoción o estoy en identifico una emoción, cómo a partir de eso también puedo empezar a construir con otras formas o con... Aló, están censurando ya tenemos que salir del aire. Y ahí es donde yo empiezo a hilar y a construir una historia. Entonces, esto es una buena herramienta para que se las lleven, que se las dejo ahí. Siguiente. Y en el trabajo, ¿cierto? Que específicamente pusimos como 3 opciones que nos parecían como importantes al hacer presentaciones, ¿cierto? Como yo hoy, que empecé como, hola, me invitaron a una charla de storytelling sin saber mucho de storytelling, ¿cierto? Entonces es una buena forma de uno arrancar una charla, una presentación, una exposición, inclusive de datos, que acá manejamos mucho los datos y los datos muchos se quedan en números, cómo esos datos se vuelven historias de usuarios. Mire, esta es una usuaria que representa el 10% y nos contó esta historia y es el 10% de las personas, de las empresas que nos compraron, de los empleados que fueron al evento, de tal. Eso conecta un montón, ¿cierto? A sus colegas y a sus jefes, ¿cierto? A todo. Y lo mismo a la retroalimentación, no solamente los jefes dan retroalimentación, uno también le da retroalimentación a un par, a un amigo, un compañero, donde ahí también usamos mucho las historias, ¿cierto? Es como uno identifica, ve, esta historia que yo le conecté, que yo me pasó, le puede funcionar a él. Ahí a mí murió mi perrito y por eso me puse a llorar con este video, ¿cierto? Es como ese video de Interrapidísimos. Y lo mismo con la promoción de productos y servicios que, por ejemplo, acá en Fama tenemos historias muy bonitas, ¿cierto? De cómo alguien consiguió empleo, de cómo alguien se capacitó, y cazar también esas historias nos permiten también tener una maleta para cuando salimos a estas situaciones. Siguiente. Y en Fama Pro van a seguir aprendiendo mucho más de muchas cosas. Y específicamente tenemos esta clase con Sara Bet de Storytelling Digital, pero que está mucho más enfocado a marca, ¿cierto? A crear una marca y cómo se cuentan historias a través de la marca, pero es una masterclass genial que les recomiendo que la vean porque enseña unos tips brutales. Siguiente. Y ya para terminar, pues lo mismo que les habíamos dicho, que no todas las historias tienen que ser épicas, sino que hasta una buena anécdota de cómo uno quemó la arepa ese día puede ser inolvidable para otra persona. Entonces aquí es donde la creatividad hace juego y donde vamos a poner en práctica eso y quedamos atentos. Cordial saludo. Ya se nos acabó el tiempo. Si tienen preguntas, ahorita las podemos responder. También si hay preguntas en el chat, se las vamos a responder, ¿cierto? Y gracias por abrirnos la puerta y estar acá en este espacio con nosotros.